Hola chicos, buenos días. Voy a tratar de grabar la clase de este viernes del módulo 35. Esto especialmente pues para que todos puedan tener acceso a la clase, ya que quizás algunos que sí les coincide el horario en el aula aprovechan la clase, algunos que se pueden conectar, otros no. Entonces pues para que todos puedan tener acceso a la clase de este viernes. Voy a compartirles la pantalla. Recordemos que la semana pasada habíamos venido trabajando em, el asunto este de la generación de los sismos. Entonces, para esta semana vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña actividad y es un estudio de casos. Entonces, dice lo siguiente: la familia Godínez vive en un pequeño pueblo de Ecuador. Hace unos días atrás, tristemente, se enfrentaron a un catastrófico terremoto. Tanto la familia Godínez como las demás familias de la comunidad son de muy escasos recursos, por lo que el terremoto les afectó enormemente. Y pues aquí es donde viene la actividad. Aquí sí entendamos, chicos, y el estudio de casos tiene una función, ¿verdad? Y es que analicemos la situación pues de la familia Godínez, en este caso que es un ejemplo, ¿verdad? Entendiendo que no es lo mismo que una familia enfrente un terremoto en una comunidad de muy escasos recursos o que una familia o una comunidad enfrente un terremoto, pero donde esa comunidad no es de escasos recursos. Incluso podríamos ampliarlo. No es lo mismo que un país de escasos recursos enfrente un terremoto a que un país que no es de escasos recursos enfrente un terremoto. Son cosas diferentes. Aquí podríamos analizar muchas cosas, que la infraestructura, es decir, las casas, escuelas, hospitales, eh, de estas zonas no son construidas con materiales de calidad, no cumplen quizás con los estándares de seguridad que deberían de cumplir. Al existir infraestructura de menos calidad, muy posiblemente eh, se van a derrumbar con mucha más facilidad y esto va a hacer que la cantidad de muertos y de heridos sea mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la casita, dice la actividad, rellenen la casita con consecuencias que puede dejar un terremoto a una comunidad de escasos recursos como donde habita la familia Godínez. Aquí yo puse esta casita, ustedes pueden hacer la casita que ustedes gusten. Y entonces lo que vamos a hacer es rellenar la casita en las paredes, en el techo, en las ventanas, en los arbustos, donde ustedes gusten. Vamos a rellenar la casita con todas las consecuencias que yo considero, es decir, que ustedes consideran, que podría tener un terremoto en una comunidad de escasos recursos. Entonces, eh, van a sacar el ratito y van a hacer esto en su cuaderno. Posteriormente, vamos a ver aquí algunos ejemplos de sismos que han sido particularmente importantes. Voy a irme primero a la parte de abajo, acá, y dice algunos terremotos que se han registrado alrededor del Cinturón del Fuego del Pacífico. El Cinturón del Fuego fue tema de la semana pasada. Aquí yo les puse algunos. Dice Alaska en 1960, Rusia en 1953, Indonesia en el 2004 y 12, Chile en 1960 y 1912 y Japón en 1911. No quiere decir que solo esos terremotos se han dado en esos países, pero sí quiere decir que estos terremotos que están acá arriba han superado los 9 grados sobre la escala de Richter. Eso no lo mencionamos en la clase anterior. La escala de Richter es la que mide la intensidad de los sismos, ¿verdad? Entonces, un sismo de 9, bueno, un terremoto de 9 grados es un terremoto bastante intenso y bastante destructivo. 9 grados es mucho, mucho, mucho.
Además, dice que se estima que hay un terremoto. Anualmente hay un terremoto de 8 grados o que supera los 8 grados. Cada año mínimo existe uno de esa magnitud. Cada año existen 18 terremotos que superan los 7 grados. Además, existen 120 sismos que superan los 6 grados. Y ojo aquí, porque hay algunos lugares, algunos países, donde por factores como la destrucción, como los daños, como la cantidad de población que percibió el movimiento, etcétera, los sismos de 6 grados o poquito más son considerados también terremotos. Después tenemos que cada año también hay 800 movimientos que superan los 5 grados, 6.200 que superan los 4 grados, 49.000 que superan los 3 grados y cada día ocurren 1.000 sismos superiores a 3 grados y 8.000 inferiores a 2 grados. Quiere decir esto entonces que literalmente todos los días tiembla. Ok, ahora vamos a ir a ver un momentito el caso de Chile. Esto yo lo mencioné varias veces en las clases anteriores y es porque justamente Chile tiene una particularidad. En el mapita que tenemos acá podemos observar donde yo he marcado con este círculo negro la zona donde ubicamos a Chile, ¿verdad? Es más o menos esta franja, posiblemente ahí lo podríamos alargar un poquito. Pero básicamente, pues esa franja es Chile. Estamos hablando que es esto delgadito que se ve aquí. Esto delgadito que se ve ahí. Resulta que entonces Chile, que es un país bastante angosto, se encuentra cimentado sobre la placa sudamericana que la tenemos acá. Pero resulta que al estar aquí en este borde, vean cómo la placa antártica hace presión hacia la sudamericana, la placa Nazca también, esta que es la placa pacífica hace presión también hacia acá, ven las flechas rojitas como me lo va mostrando, como la placa, esta placa pacífica se mueve hacia acá, ¿verdad? Y por consiguiente también genera presión hacia la placa sudamericana. Ok, entonces dice que en los últimos años Chile ha sido uno de los países donde se han registrado mayor cantidad de sismos. La razón en realidad es lo que les acabo de decir. Chile se encuentra en el borde occidental de la placa sudamericana, donde se genera un proceso de subducción de las placas Nazca y de las placas antárticas. No voy a profundizar en la explicación de qué es el proceso de subducción porque ya eso lo vimos en las dos guías anteriores. Estas interacciones que se dan aquí de estas placas producen una gran cantidad de movimientos sísmicos. Además de eso, no es solo el hecho de que aquí estén las placas y de que estén generando un movimiento de subducción, es además el hecho de que las placas en esta zona generan movimientos con mucha rapidez o con mucha fluidez, ¿verdad? Y no es un movimiento tan lento como posiblemente en otras zonas del planeta, ¿verdad? Sabemos que todo el planeta y todas las placas se mueven, pero en este caso particular, especialmente la placa Nazca, se mueve con bastante fluidez. En el caso de las placas Nazca y Sudamérica en Chile, que sería, según el mapa, la placa Nazca sería esta que está como en celeste o verde menta, y la sudamericana la que aparece en color morado. La placa Nazca es más densa, es decir, más fuerte. Esto lo hablamos en la primera clase. Por consiguiente, penetra debajo de la placa sudamericana, ¿verdad? Es decir, genera un proceso de subducción. El primer contacto entre la placa produce un valle profundo llamado fosa. La fosa se origina específicamente en el océano. Y posterior, genera una fosa que se produce específicamente en el océano, costa afuera del continente. Ahora bien, dice el texto, la magnitud del terremoto dependería de tres aspectos. Uno, el área de la falla que se va a romper.
ya sabemos por qué se generan las fallas, lo vimos en la clase anterior. El área de la falla que se va a romper, el desplazamiento de las placas, que ya se los expliqué, y además la fluidez de las mismas. Como les decía anteriormente, entonces, no es solo que se mueven, sino la rapidez o la fluidez con la que lo hacen. Si el área es muy pequeña, entonces también el sismo lo será. Pero en este caso, recordemos lo que hablamos en la clase anterior, la Tierra libera energía y al liberar esa energía, ¿verdad? Es donde se produce las fracturas o los movimientos, etcétera. Pero cuando un territorio o un área es pequeña, con menos cantidad de energía, se va a generar esa tensión, por decirlo así, esa acumulación de tensión. En el caso de Chile, donde la placa Nazca se desliza debajo del continente, es muy extensa y los sismos tienden a ser más fuertes. Es decir, vean cómo si vemos la imagen, aquí tenemos la placa Nazca y tenemos la placa sudamericana. Si el espacio fuera más estrecho, por ejemplo acá, vean cómo aquí los espacios son más estrechos, los movimientos serían menos intensos, pero en este caso, que vean cómo tiene espacio la placa Nazca para generar ese proceso de subducción, tiene todo el espacio para entrar cómodamente, pues genera movimientos más intensos. Y posteriormente tendríamos el caso de Centroamérica, que si vemos el mapita, me disculpan que se me pasó esto, si vemos el caso del mapa, aquí tenemos Centroamérica, ¿verdad? Aquí está Centroamérica. Tenemos la placa Cocos, que hace presión hacia allá, la placa Caribe, que hace presión hacia acá, pero también tenemos la Nazca, que casi está, vean, aquí está Panamá, entonces aquí tenemos la Nazca, tenemos la placa sudamericana que también se mueve, tomando en cuenta que de este lado está Panamá, y tenemos la placa norteamericana, que si bien es cierto, pues básicamente está colindando con la parte insular de América Central, y pues inevitablemente también va a hacer presión acá, vean como aquí está México, hace presión y por consiguiente hacia Guatemala. Entonces, y además de eso, otro detalle es que aquí en esta zona de Panamá tenemos la famosa microplaca de Panamá, que es una placa más pequeña, digámoslo así, una placa un poco más local, pero aún así genera también una interacción o un movimiento. Leyendo el texto, dice Centroamérica se ubica en una zona, básicamente lo que acabo de explicar, donde se encuentran todas esas placas. Las fuentes sísmicas de América Central las dividimos se dividen en fallas de dos tipos, que sería la interplaca y la intraplaca. Primero con el caso de la interplaca, son aquellas fuentes sísmicas generadas por el roce de dos placas. Por ejemplo, lo que sucede con la zona de subducción en el Pacífico, en donde la placa Cocos se introduce por debajo de la norteamericana en México, que es lo que sucede acá. Aquí está la placa norteamericana, aquí está la placa pacífica, y entonces esta interacción que existe entre la Pacífica y Cocos genera que la Pacífica empuje hacia allá y entre, es decir, entre decimos, pero sabemos que el proceso, o la palabra correcta es subduce debajo de la placa norteamericana. Perdón, ahí tuve un error, más bien subduce, perdón, debajo de la placa Caribe. La Pacífica genera el hecho que se dé esta fuerza, ¿verdad? En la placa Cocos, y Cocos entra debajo de la placa Caribe, perdón, ahí hubo un pequeño error. Existe otra zona de subducción al norte de Panamá, que es justamente acá, donde se introduce la placa Caribe debajo del bloque de Panamá o la famosa microplaca de Panamá. Ven cómo aquí se ve la Caribe que está ejerciendo fuerza y entra debajo del microbloque de Panamá, lo cual se extiende desde Colombia hasta el Caribe costarricense. Es la zona que vemos un poquito en color naranja, sin embargo se extiende un poquito más hacia acá la zona de Colombia. Además, dentro del conjunto de las interplacas se encuentra la zona de fractura de Panamá, que es el contacto entre Cocos y Nazca. Venlo aquí, justamente en esta zona. Una zona de fallas
que se le debe prestar bastante atención es la zona de Montagua, que se origina en el contacto entre la placa norteamericana y la placa caribe. La podemos ver aquí con estas líneas rojitas. Es una falla bastante larga que corta Guatemala por la mitad. Véanlo aquí donde se ve. Vean la falla rojita donde va aquí. Y corta Guatemala por la mitad. Esto provocó en 1976 un terremoto bastante intenso. Por otro lado, tenemos las fallas intraplaca, que son conocidas como las fallas locales, que es como lo más, digamos, común en el sentido de que, se los dije yo para la clase de la semana pasada, que es como si tuviéramos un montón de venas por todo, por todo el planeta. Y son pues las más comunes. Estas originan por parte, aquí no voy a profundizar porque son esta parte del texto es más o menos explicando otra vez cómo se originaban las fallas. Las fallas intraplacas se originan en la parte interna de las placas tectónicas debido al roce constante de bloques. Esto ya lo habíamos explicado. Lo que provoca fracturas a lo interno. Estas tienen la particularidad de producir sismos de magnitud moderada que no superan los 7 grados, pero que causan bastante destrucción. Entonces, podríamos decir que para la clase de hoy pudimos ver algunos ejemplos de terremotos que no tenemos nosotros aquí en Costa Rica noción de un terremoto, por ejemplo, como el de Japón. Perdón, creo que no hemos visto esta parte. Nada más, bueno, aquí esto ustedes luego lo ven con detenimiento. Tenemos el de Irak, el de Haití, el de Cinchona, Nicoya, Concepción de Chile, Illapel y Japón. Y ahí tenemos, vean, aquí podemos ver cuándo se dio el terremoto, cuál fue la intensidad, es decir, sobre la escala de Richter, cuál fue la intensidad. Vean 6.5, 7.3, 6.1, 7.6 y pues sobresale, ¿verdad? Inevitablemente este de Japón con 9.1, que fue el que generó el tsunami de 2011, que fue realmente una cosa terrible, muy triste la cantidad de gente que murió ahí, los daños y todo fue algo bastante triste. El caso de Haití, por ejemplo, lo vemos que es un poco el ejemplo que hablamos de la familia Godínez, ¿verdad? Como un país de bastantes, de muy escasos recursos, pues ante un sismo tristemente se destruyó prácticamente todo el país. Eso ustedes ahí pueden ver cada uno de los ejemplos que están acá. Y además, pues tenemos el caso particular de Chile con la interacción de la placa Nazca generando subducción en la placa sudamericana y el caso de Centroamérica con la intensidad que genera especialmente Cocos, Caribe y la Nazca, ¿verdad? Generada o ayudada por las grandes placas que están a su alrededor. Más o menos esto sería la clase de la semana que viene, ¿verdad? Entonces, y de la clase que estoy dando hoy viernes también. Entonces, ahí les queda la grabación para que se puedan ayudar para la guía número 3. Eso sería todo por hoy. Que tengan un bonito fin de semana, que descansen y pues que trabajen bastante para que no acumulen guías de trabajo autónomo.